Interviene a continuación por Colombia la doctora Erika Montaner Ramírez, terapeuta respiratoria, especialista en calidad en salud, terapeuta respiratoria, unidad de cuidado intensivo, adultos, Hospital Central de la Policía Nacional, speaker sedación consciente, agonista y ventilación mecánica post-vida. Bienvenido. Y la experiencia y necesidad diaria en el cuidado de este paciente en la unidad de cuidado intensivo quizás es el medio más hostil para el cuidado del paciente que está completamente enfermo, pero también de nuestra labor diaria podemos hacer que la comunidad de ese paciente genere, o sea, un marcador de impacto a nivel de cuidado. Cuando hablamos de comodidad del paciente, tenemos que empezar por hablar de incomodidad y de los factores que influyen en el disconfort del paciente vinculado. Si yo quiero hablar de comodidad del paciente, tengo que hablar fundamentalmente de algo que va ligado al día a día de la estancia hospitalaria, como es el soporte ventilatorio del paciente. Cuando yo hablo de soporte ventilatorio, hablo de asincronía ventilador-paciente, hablo de sedación, de retiro del ventilador y de alternativas de manejo de sedación, que se pasaría ahí por las configuraciones de la diapositiva. Y es que todos esos elementos juegan un papel en el conjunto del soporte ventilatorio y del cuidado general, porque no es solamente el ventilador, sino todas aquellas herramientas que hacen el conjunto del cuidado de ese paciente, que es sometido a una unidad de cuidado intensivo, en su fase de enfermedad o inclusive en su fase crónica, cuando de pacientes de larga estancia mencionamos. Y si vamos a empezar con la ventilación de ese paciente, tenemos que arrancar con la ventilación espontánea. Y hablamos de que en el momento mismo en el que iniciamos la ventilación, tenemos que fortalecer la participación del paciente en la ventilación. Y cuando hablamos de ventilación espontánea, son una cantidad de elementos que juegan un papel importante y que en este diagrama podemos ver todos aquellos factores que pueden intervenir a la hora de decidir el manejo de ese paciente. Cuando yo permito que mi paciente genere sus ventilaciones espontáneas. Y si empezamos por el disparo neural del paciente, debemos tener en cuenta que existen factores fisiológicos y farmacológicos que pueden inducirlo, deprimirlo o mantenerlo durante el tiempo de ventilación. Y es nuestro deber mantener ese aire respiratorio presente en el paciente todo aquel tiempo que el soporte ventilatorio dure. Adicionalmente, posterior al disparo neural del paciente, se da la interacción muscular o la posibilidad de generar a nivel de la bomba respiratoria una insuflación efectiva. Generalmente nosotros somos fuertes en esta parte, en medir extensibilidad, en medir autopilot, en medir compliance, pero nos olvidamos que esa es la segunda fase del ciclo, que la fase inicial está aquí, en el disparo neural del paciente, en la posibilidad de que ese paciente tenga todo el ambiente favorable para que su drive respiratorio esté presente. Posterior al ejercicio muscular, que evalúo constantemente y que es un parámetro vital a la hora de titular el soporte ventilatorio del paciente, tenemos nuestra meta final, que es el intercambio gaseoso. Y sabemos que, si bien es cierto, es importante los niveles de oxigenación y ventilación, esa ventilación o ese ejercicio de ventilar no termina acá.
porque la presión arterial de oxígeno y de CO2 que garantiza la oxigenación y la perfusión tisular adecuada retroalimenta este sistema, y entonces los quimioreceptores centrales y periféricos vuelven a iniciar el ciclo. Mientras yo tengo a mi paciente sedado y totalmente controlado por el ventilador, no tengo problemas de asincronía. El problema empieza cuando mi paciente empieza a participar en la ventilación. En ese momento se describen un listado de fenómenos que como clínico debo tener la obligación y la formación para poder identificarlos, porque de ahí parte que mi paciente pueda mantener esa ventilación a lo largo del tiempo. El primero de ellos es el disparo inefectivo. Y si nos damos cuenta, solamente con el análisis juicioso de una curva flujo-tiempo podríamos determinar cuando hay esfuerzos ventilatorios del paciente que no son asistidos por el ventilador. Arriba tengo una curva de presión transdiafragmática donde hay contracción del diafragma, y aquí no podemos ver sin respuesta del ventilador. A lo largo del tiempo eso genera asincronía ventilatoria y puedo verlo reflejado como un fenómeno de hipercambio, en donde muy seguramente el ajuste de la frecuencia o el volumen del ventilador no sería el paso a seguir. Quizás un ajuste adecuado o juicioso de la sensibilidad podría ayudarnos, o el mejorar fenómenos como fuga, ventilación invasiva podría impactar en el desarrollo de la ventilación de ese paciente. El otro tipo de sincronía es el autodisparo. Si antes teníamos fenómenos de ventilación que no eran asistidos, ahora tenemos disparos frecuentes del ventilador que se interponen a las modalidades a los ciclos asistidos programados por nosotros durante la ventilación. Son estos ciclos que se perpetúan a través del tiempo por una mala programación del ventilador. Y entonces debemos tener en cuenta y que es nuestra obligación conocer la máquina que tenemos enfrente, el parámetro de sensibilidad que depende y el paciente, porque no es lo mismo tener un paciente anciano con una pobre masa muscular a un paciente joven de 90 kilos con una sensibilidad similar. Entonces, cuando yo decido ajustar el parámetro ventilatorio o perpetúo esta situación, voy a tener fenómenos de hipocapnia que muy posiblemente se transmitan a una disminución del traje respiratorio espontáneo en un paciente con niveles de CO2 17 para desconectar. El siguiente tipo es el doble disparo, y es aquel que se da cuando tenemos tiempos expiratorios insuficientes en el ventilador o contraposición entre las respiraciones espontáneas y las respiraciones controladas. Entonces tenemos elevaciones de la presión pico y empieza a aplicar la alarma del ventilador, y lo que hacemos es sedar al paciente. Cuando tenemos fenómenos que podemos muy seguramente manipularlos y disminuimos la frecuencia respiratoria o cambiamos la modalidad del paciente. Estos fenómenos básicamente de doble disparo se dan muy frecuentemente en los pacientes obstructivos, que necesitan tiempos neurales expiratorios mucho más altos para lograr el vaciamiento alveolar, generando en esos pacientes hiperventilación y algunos hiperventilación, inclusive alotraumas, no tenemos ajustadas las alarmas de protección de una manera adecuada. La asincronía por demora en el ciclado es una asincronía muy frecuente, y solamente porque le pusiéramos un poco de tiempo a la curva presión-tiempo, podríamos ver cómo cambian las asas inspiratorias. Y estas asas excavadas en las curvas de presión nos hacen determinar que hay falta de flujo que a través del soporte ventilatorio podría saciar la sed de disnea del paciente. O solamente ajustando el rise time en los ventiladores que traen la función para modalidades espontáneas podríamos garantizar un adecuado reclutamiento alveolar y por lo tanto disminuir la disnea. El ciclado prematuro es diferente a la contraposición de los ciclos que les mencioné anteriormente, y básicamente está relacionado con el tiempo neural versus el tiempo mecánico. Así como hay un tiempo neural expiratorio, también hay un tiempo neural expiratorio, y este se corta por interposición de ciclos asistidos del paciente. Entonces generamos asincronía cuando no tenemos en cuenta que el drive respiratorio es el que manda en la ventilación y no el ventilador sobre el drive respiratorio del paciente, generando hiperinsulación. Y si la ventilación es importante en la inspiración, la expiración por ser pasiva no lo es menos. Cuando titulamos presiones de soporte muy altas, generamos hiperinsuflación pulmonar inspiratoria. Los receptores de Hering-Bever, que son receptores de elastancia pulmonar, hacíamos énfasis a la fisiología de los músculos, teníamos claro que estos receptores eran los que llevan a posición de reposo en pulmón.
Cuando lo generamos insuflaciones altas, tardan mucho más y mi pulmón no ha llegado a su posición de reposo cuando ya tiene un ciclo inspiratorio interpuesto. Ese no entender fisiológicamente cómo funcionan los flujos y las frecuencias hace que para nosotros como clínicos sea un reto aprender y llevar la fisiología a la práctica del ventilado, porque las modalidades ventilatorias son basadas en fisiología pulmonar y entender los principios básicos nos lleva mucho tiempo, pero también gana tiempo a la hora del manejo del paciente. Esta es la revisión de los asincronías que les acabé de mencionar. Si se dan cuenta, la principal asincronía es la velocidad del flujo, el retardo y el disparo. Entonces, es importante titular adecuadamente los flujos y no cambiar las modalidades que nos permiten ejecutar alvéolos mucho más rápidos que se hacen hacer de el paciente. No solo el drive respiratorio o el disparo del ventilador genera sincronía, existen muchos factores más de sincronía que les menciono en esta diapositiva. ¿Y por qué primero quería mencionar la sobresedación? Porque quizás la alternativa de la mano es sedar al paciente para frenar la sincronía ventilada del paciente, o tenerlo muy sedado para evitar que asista. Y en general, no siempre el paciente que está más dormido y más sedado es el que está mejor ventilado. Igualmente, la hiperventilación diatrogénica, cuando tenemos un umbral de CO2 que no es adecuado para el paciente, y hablo sobre todo de los pacientes obstructivos, o cuando nos enfrentamos a pacientes con daño neurológico y alteración del ritmo respiratorio. A nivel del ajuste del ventilador, tenemos lo de la sensibilidad que les mencioné anteriormente, las fugas de interfase, que es importante a la hora de ventilar el paciente con soporte no invasivo, y el sobresoporte que les hablaba en relación a la elastancia pulmonar. Fisiológicamente, el paciente obstructivo que se convierte en un reto terapéutico para la ventilación. No es lo mismo ventilar un paciente con una capacidad de insuflación diferente a un paciente que tiene una obstrucción fija o variable al flujo, como el paciente con EPOC, en donde el incremento de la resistencia le genera autopilot, y ese autopilot es trabajo impuesto para la siguiente ventilación, creando esfuerzos ineficientes. Entonces, fisiológicamente debemos de arrancar en el momento de iniciar la ventilación, porque si bien es cierto la tecnología ayuda, la fisiología debe ir de la mano con el soporte ventilatorio. Entonces, empezar por el drive respiratorio y tener en cuenta que todas las modalidades ventilatorias siempre van a tener efectos fisiológicos en pro o en contra de ese paciente. ¿Por qué les hablaba de la sobresedación? Este estudio publicado en Clínica que es de 2009 muestra o hace una relación entre la sedación, el nivel de RAS medio como el nivel de sedación del paciente y las asistencias ventilatorias efectivas. Si ustedes se dan cuenta, el paciente entre más sedado esté, tiene mayores esfuerzos inefectivos que no son asistidos por el ventilador. Mientras que el paciente que tiene un RAS que cognitivamente le permite mucho más variables que solamente asistir, tiene mayores esfuerzos que son totalmente asistidos. Entonces, el promover no respiración profunda puede ser un pilar importante en el manejo del paciente. Si yo no logro controlar los factores de asincronía, puedo tener múltiples factores adversos en el manejo del paciente. Ventilación inefectiva, incremento del trabajo ventilatorio, disfunción muscular, prolongación de la ventilación mecánica y administración excesiva de las sedantes y la relajación muscular. Entonces, si yo entiendo y puedo manejar asincronía ventilador-paciente, muy probablemente voy a tardar mucho en llegar acá y mis pacientes van a tener un mejor término. Por el contrario, si decido incrementar el nivel de sedación de mi paciente y favorecer la no actividad ventilatoria de mi paciente, y quiero hacer énfasis acá porque la disfunción inducida por la ventilación pasiva no es la inducción de la modalidad, no es el usar un asistido controlado, no es usar un ventilador que no me permita asistir, es tener un paciente que no tiene la capacidad de asistir. Esa no asistencia ventilatoria produce impactos importantes a nivel del músculo diafragmático y generando todo este listado de fenómenos fisiológicos y terminando en la incura oxidativa diafragmática, que perpetúa más el tiempo de la ventilación y hace mucho más difícil el retiro del ventilador. Por lo tanto, la capacidad que yo tenga que mi paciente asista puede hacer que lo pueda soportar, no solo por una modalidad, en el caso de que lo tenga sedado o profundo, inclusive relajado, sino por las múltiples modalidades que nos da la tecnología hoy en día y que nos hace mejorar y diseñar esa ventilación. Ahora bien, si no es cuestión de vinculación de ventilación mecánica, entonces será de modo vinculatorio. Muchas veces nos hemos preguntado si hay unos modos que favorecen más la ventilación o otros.
si las modalidades controladas son mejores que las asistentes. Afortunadamente, la revisión de la literatura no encuentra estudios equiparables por las múltiples variables que se miden, pero sí sería un buen punto de investigación para poder determinar si existe un impacto a nivel de modalidad ventilatoria. Este estudio comparó presión soporte versus asistido controlado. Y me parece interesante básicamente porque así sea una muestra pequeña en donde se elaboraron unas bases estadísticas en relación a la apreciación subjetiva de pacientes. Podemos, o me llamó la atención estos 3 pacientes, en donde refirieron mayor confort en asistido controlado que no en presión soporte. Pero si yo hago un análisis juicioso de ese estudio, pero veo que estos pacientes tienen niveles muy altos de presión soporte, y si recordamos, la presión soporte es una modalidad ciclada por flujo, entonces ese flujo muy probablemente no sea el mejor aliado del confort. Adicionalmente, todos o la mayoría de ellos, con excepción de este número de frecuencias respiratorias que no indicaban taquipnea. Entonces, al titular la presión soporte, no siempre la frecuencia respiratoria es nuestro marco ideal de referencia. ¿Qué nos mostró este estudio? Era mejor la presión soporte, pero vale la pena tener el autoanálisis de lo que les mencioné anteriormente. Tenía ciertos limitantes, y es que los pacientes estaban sin sedación. No sabemos si hay un adecuado control del dolor y el paciente podría concluir el no confort por falta de analgesia, el tipo de ventilador y lo subjetivo que puede ser porque parte de la restricción del paciente. Ahora bien, si es importante tener claro el soporte ventilatorio inicial, también es importante impactar en el retiro del ventilador. Ese estudio nos relaciona qué tipo de pacientes pueden demorarse o predecir un destete difícil y cómo se puede impactar en él. 2 cortes nos hicieron prueba de respiración espontánea versus destete progresivo del ventilador y nos mostró lo que la evidencia o lo que nosotros decimos al diario de nuestra práctica clínica. ¿Cuáles se demoran más? Los que nos demoremos más en empezar el retiro del ventilador se van a demorar con el paciente con EPOC y el paciente que tenga un PIB alto, que ha referido niveles de altos de tercera fase de este. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos las herramientas de cómo intervenir, apresurarnos en liberar al paciente del ventilador, en utilizar la ventilación no invasiva, evidencia A en el manejo con EPOC, y el reclutar a mi paciente de una manera rápida, de tal manera que pueda enfrentar en el retiro de ese soporte. Si yo me demoro más en retirar el ventilador, voy a tener más estancia de uso. Pero lo más importante es que a medida que me demore más en retirar el ventilador, voy a tener un mayor índice de mortalidad. Entonces es importante tener claro que yo debo trabajar en diferentes ciclos y en diferentes partes de la asistencia ventilatoria y el cuidado ventilatorio del paciente. Si bien es cierto que el ventilador es una parte de la asistencia ventilatoria, que la asistencia ventilatoria del paciente no lo es todo, porque la actividad ventilatoria del paciente, la asistencia es fundamental, pero también la sedación es un enlace continuo. Este estudio me habla sedación continua versus sedación intermitente sumado a prueba de respiración espontánea. Y son 2 lazos, uno de respiración, uno de manejo de sedación continua más prueba de respiración espontánea versus respiración de prueba de respiración espontánea versus prueba de respiración diaria, y vamos a ver resultados. Juntos, el grupo de intervención, el grupo que se le hacía prueba de respiración espontánea más prueba de despertar diario, tuvo una menor mortalidad, unos menores días de coma en sus pacientes, con un nivel de RAS muchísimo menor que le permitía al paciente tener un nivel cognitivo y comunicarse con su examinador de una manera más directa, y también un mejor manejo del dolor. De igual manera, el grupo de intervención mostró una salida de la unidad con una P significativa entre las otras cosas. Igualmente el día del hospital. Entonces la evidencia es clara, es decir, la sedación continua versus la sedación intermitente impacta en los días de ventilación mecánica. Entonces debemos favorecer que la sedación continua no sea el talón de Aquiles de todo el cuidado diario de ese paciente. ¿Qué dicen las guías de sedación y ventilación mecánica? Nos lo hacen básicamente por 3 pilares relacionados cada uno con la nomenclatura que ustedes verán. El EPIC dice: despierte, respire de una manera coordinadamente, seleccione el sedante que va a usar en su paciente de acuerdo al objetivo en particular, porque al igual que la ventilación mecánica, la sedación también puede ser importante.
Mida delirio, utiliza estrategias como el Kaman-Chiru, que son monitoreo diario y explícito para ese tipo de pacientes porque el delirio impacta y causa mortalidad y favorezca la movilización temprana. Si usted logra hacer este enlace y sumado a este enlace puede mejorar el soporte ventilatorio del paciente disminuyendo los tipos de asincronía, puede lograr mejores resultados. Igual, en esta revisión, sedación continua versus sedación intermitente aumenta los días o la favorece los días de ventilación mecánica. ¿Qué me parece importante? Que cuando manejamos la ventilación mecánica y unimos a la ventilación mecánica la sedación y el estado cognitivo del paciente, podemos lograr mejores resultados. En este programa nos hablan de hacer una lista de chequeo diaria de los pacientes, busquen otras estrategias o otros factores que estén reduciendo el hilo que no tenga que ver con los sedantes, básicamente las benzodiazepinas. Haga un adecuado control del olor, mida sincronía ventilatoria, evalúe su paciente en la parte ventilatoria cuando le enfrente una prueba de respiración espontánea o de manejo diario y así va a tener mejores resultados. Cuando hablamos de ventilación invasiva, nos falta crecer un poco y todos los días aprendemos en ventilación invasiva. Si ustedes se dan cuenta, a pesar de que la evidencia es fuerte, en el POC, el edema pulmonar del paciente inmunosuprimido, seguimos fallando en ventilación invasiva. Y al revisar este listado de estas causas de falla de ventilación invasiva, yo diría que 4 o 3 precisamente tienen que ver con el operador, con el dispositivo que usted tenga y con la capacidad o el entender adecuadamente cómo se ajusta el soporte ventilatorio invasivo. Igual existen todos los tipos de asincronía de ventilación invasiva, pero en ventilación invasiva hay que tener claro dos cosas, y uno es el uso adecuado del impacto, de la presión de apoyo y la fuga presente en ese ventilador en ese paciente. Las dos limitan y favorecen hasta el caso de la ventilación invasiva. Entenderlas y poder compensar y manejar al paciente de esa manera dinámica puede hacer que ganemos resultados importantes y que la incidencia de esas enfermedades y patologías cursen como lo menciona la evidencia a nivel A de investigación. Que adicionalmente, como mencioné al inicio, son varias cosas: el ventilador, la manera como usted lo respire y ofrecer la alternativa que necesita de ese paciente. Una de ellas es la traqueostomía. ¿Cuándo hacer traqueostomía del paciente que está ventilado? Básicamente, y me parece muy interesante este algoritmo, es identificar rápidamente el paciente que va a necesitar la traqueostomía y no darle largas a ese paciente, sino hacer traqueostomía pertinentemente y oportunamente en el paciente que se va a beneficiar de ello. ¿Cuál es ese paciente? El paciente que tiene compromiso neurológico, el paciente que tiene una enfermedad pulmonar crónica, pacientes con SDRA que han requerido mayores días de 7 días de ventilación mecánica, pacientes con quemaduras. Todos esos pacientes deben ser indicados rápidamente en traqueostomía y no darle largas al soporte ventilatorio y dar oportunidades de retiro de la vía aérea cuando sabemos que el compromiso está directamente ahí. Si logramos establecer la pertinencia de la traqueostomía, podríamos disminuir también días de ventilación y por lo tanto disminuir también tiempos de UCI y tiempos de ventilación mecánica. Si referenciamos todos los aspectos que les acabo de mencionar, hay múltiples factores que intervienen en la asistencia ventilatoria del cuidado general de ese paciente. Si yo como clínico logro entender si lo que tengo en ese paciente es un problema de drive o un problema de resistencia de la vía aérea, habré ganado tiempo de identificar qué es lo que necesito ofrecer a mi paciente. Si tengo una interfase nasal o facial frente a un tubo endotraqueal, sé que el tipo de ventilación y los ajustes son totalmente diferentes, también me hubiera ganado tiempo en la ventilación mecánica de mi paciente. Si logro disminuir el trabajo impuesto, ajusto la sensibilidad, la presión soporte y titulo la ventilación de acuerdo a la necesidad de mi paciente en particular, probablemente logre mejores desenlaces. Y si además me entreno en reconocer rápidamente el problema como clínico del cuidado respiratorio de ese paciente, podré tener cómo ofrecerle a mi paciente lo que realmente necesita. Si ajusto adecuadamente las alarmas como el principal testigo de mi ventilación mecánica de lo que mi paciente puede ofrecer, tal vez pueda reaccionar mucho más a tiempo y corregir lo que mi paciente, en lo que mi paciente le está pasando en ese momento. Siempre
Recuerde que es importante tener claro que la ventilación invasiva es diferente a la ventilación invasiva y que los ajustes se hacen en relación a cada uno de ese tipo de soporte. El ciclo ventilatorio espontáneo son muchos factores, no es uno solo. No es solamente el drive, no es solamente el músculo, no es solamente el intercambio gaseoso. En cualquiera de estos elementos para poder generar una rápida y eficaz atención del paciente que está en una unidad de cuidado crítico. La comodidad es sincronía, es sedación por objetivos, es disminución en el tiempo de retiro del ventilador, es optimizar el cuidado de ese paciente y ofrecer la alternativa que mi paciente necesita. La que él necesita y no la que yo creo que debe ser impuesta. El paciente manda en la ventilación y no es al revés. El clínico cuida, diagnostica y maneja tiempo. De ese juicio oportuno que usted tenga depende la evolución del paciente en todas las fases de la enfermedad. Esta es la institución donde yo laboro, la cual lo he visto crecer al igual que la fundación, y pues es la invitación a que crezcamos todos como profesionales del cuidado diario del paciente, a que miremos un poco más allá, que recordemos que la fisiología va de la mano de nuestra profesión y es ese cuidado el que nos hace realmente profesionales día a día. Muchas gracias.